Hola, soy Gina Rojas y hoy tengo una invitada especial. Hola. Yuberly, ¿no? Yuberly Torres. Yuberly Torres. Yuberly la invité para continuar mi serie de rizos en mi canal de YouTube. No estoy segura si voy a colocar este video en Instagram o en mi canal de YouTube, pero ya después veremos. Bienvenida, corazón. Ay, gracias, de verdad, muy contenta de estar aquí. Imagínense, Gina Rojo, por favor. La sigo desde hace mucho tiempo, su trabajo es increíble. Y bueno, ya estoy ansiosa por un día ponerle este pelero ahí. Bueno, ya tú lo tienes hermoso, lo tienes bellísimo. Pero tú sabes que nunca es suficiente. ¿Sí? No, uno siempre quiere más. Bueno, por cierto que ella me escribió preguntándome por mi producto, por mi bioelixir. Ahorita hacemos un close-up. Por mi bioelixir, y yo le dije, sí, claro, ven. Y mira, grabamos un video. Y ella dijo, no. Salté de la cama. Por cierto que la invito a que la sigan. Yo les voy a dejar su Instagram aquí. Y ella baila kizomba. Kizomba. Eso es increíble, eso me encanta. Bueno, cuando tú quieras te damos unas clases. Online o presencial, como tú quieras. Ok, para que la sigan. Pero antes no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que YouTube le avise cuando haya un video nuevo. A ver, Joel, yo te invité porque tú sabes que yo soy especialista en colores fantasías y en decoloración extrema. Y hay todo un mito de que los cabellos rizados no se pueden decolorar y usar colores fantasía, o que los colores fantasías, las personas que tienen tanta decoloración no pueden recuperar su cabello rizado. ¡Tarán! O sea, tenemos dos extremos. Tú puedes recuperar tu cabello rizado cuando empezaste a decolorarlo, ¿no? Y yo tengo el cabello extremadamente decolorado y estoy comenzando a recuperar mi patrón de rizo. De hecho, como te contaba, yo no sabía que tenía el cabello rizado, ni ondulado, ni nada, porque de pequeña siempre tenía una tumusa, una cabezota, mi mamá me peinaba y yo parecía un paraguas. Luego, te contaba que a los 13 años, me imagino que en el proceso hormonal mi pelo era liso, baba, y después se hicieron unas ondas grandes muy bonitas, y después, bueno, con decoloración y todo el maltrato, ¡guau! Una cosa indefinida. Mientras que lo tuyo sí era Sí, fíjate. Igualmente mi mamá, ella era estilista. Bueno, digo era porque ella ahorita se dedica a la enfermería. Y bueno, desde los 7 años a mí empezaron a aplicarme eso llamado quitaondas. Bueno, porque era un trabajo para mi mamá también, con 3 hijos. Imagínense tratar de mantener este cabello, 2 horas sentarse conmigo para desenredarlo y todo el asunto. Entonces para ella era mucho más sencillo echarme un quitaondas y bueno, vamos a alisar el cabello. Y yo tampoco conocía cómo era. Es que antes nadie sabía trabajar el cabello rizado. Nadie, o sea, lo más fácil era alisarlo. O ponerle a las muchachitas unos trenzos así amarradas que uno parecía un chino. Pero... Y las casas cosméticas dedicaban su existencia a la fabricación de productos para cabello lisos. O para hacerlos más lisos, o tumbar el rizo y todo eso. Eso es lo que uno veía, ni siquiera era porque no era un tema de aceptación, que también lo había. Exacto. Es porque no había opciones. ¿Y en qué momento decidiste recuperar tu rizo? Bueno, mi mamá toda su vida ha usado el cabello muy corto, así con la máquina, pues que si la 2, la 3, el cabello es súper bajito. Y ella tomó la decisión de dejarlo crecer un tiempo y su cabello empezó a salir un rizo espectacular y yo me quedé enamorada de ese cabello y yo empecé a sofocarla literal porque le preguntaba cada rato, mi cabello es así, mi cabello es así, mi cabello es así. Y ella, sí, hija, tu cabello es así, sí, hija, tu cabello es así. Lo que no sabes. Y bueno, yo tenía mucho temor del qué dirán, ¿sabes? Del, pero si me lo corto, qué va a decir la gente, si me veo fea, si me van a criticar, porque los prejuicios sociales siempre como que te llevan a tomar las decisiones que tú no quieres. No, y que nos enseñaron que el cabello con frizz o el cabello rizado no es elegante. Exacto. O estás desarreglado. Eso es lo que mi cuenta de producto se llama Frizz Love, por cierto. Porque cojan dato allí. Okay, doble, ya. Por ese 2 por 1, por eso te hago un descuento. Bueno, sí, Gina, entonces básicamente fue eso lo que me impulsó a tomar la decisión. Y bueno, yo como tenía ese temor, mi hermana menor, yo le llevo 10 años de diferencia, y ella me conoce, yo soy a veces muy insegura cuando se trata de tomar decisiones radicales. Y ella me dice, si tú lo haces, yo también.
Y yo le digo, ¿en Se serio? impulsó. Y ella sí, y yo lo voy a hacer primero, pero sabes que si yo lo hago, tú tienes que hacerlo. Entonces yo, bueno, está bien. Dime que lo hizo. Sí, claro, fuimos a la peluquería el día de su cumpleaños, el 13 de mayo. Fuimos, ella se sentó y me dijo a la peluquera, quiero que me quites todo lo liso. Pásame la foto para ponerla aquí. Ok, voy a buscarla, la tenemos en Instagram. Y cuando le empezó a echar tijera, que yo empecé a ver ese rizo de ella también, yo dije, ay, Dios mío, obviamente su patrón es diferente al mío, pero cuando yo vi el mío también quedé fascinada. In love. Y ahí empezó todo mi proceso, yo me he realizado 3 cortes, porque imagínate, el cabello estaba tan procesado que seguían haciendo liso, entonces salían lisos, entonces yo no, tijera, hasta que ya... ¿Cuánto ha pasado? En mayo del año que viene cumplo 3 años. Ah. Y cuéntame una cosa, estábamos hablando del método Curly Girl, de todo un tema, de todo un debate. Yo comentaba en mi video anterior, en mi primer video de esta serie, que yo cuando conocí el método Curly Girl hace 8 años no lo seguí porque era extremadamente restrictivo. Y yo tomé algunos elementos de allí y los comencé a usar en mi clientela, no rizada o rizada, y vi cómo mejoró el cabello. Sin embargo, yo siempre he sido mucho de mover la muñeca y también de ser rebelde, y no, yo digo, no, yo no puedo hacer algo que me amarre, que me ate, que me limite, que uno decide ser libre, dejar de ser esclava de la plancha, del secador, pero entonces luego te consigues con el método Curly Girl, ahorita nos van a matar y nos van a venir. Porque, las amantes del método, no, porque por favor. Es que el problema es el extremismo, ¿no? Entonces, todo no le funciona a todo el mundo. Entonces, si tú dejas de que te limiten o te encierren en un cajón con la plancha, entonces ahora es, no puedes usar esto, no puedes usar aquello, no puedes usar esto, porque entonces tú no eres una verdadera curly girl. A mí me lo han puesto, en mis redes sociales. A mí también. Tú no eres una verdadera curly. O sea, yo te... Tenemos los chicharrones, ¿cómo que no somos verdaderos? ¿Qué crees que no es peluca? Esto es verdadero, entonces lo voy a tocar. Esto es de verdad. Déjalo por ahí. Entonces, tú me contabas eso, ¿no? Sí, totalmente. Hay muchas personas que piensan que no seguir el método es un pecado capital. O sea, realmente hay otras formas de darle el cuidado a tu cabello y que siga siendo sano, que se siga viendo bien. Hay aspectos del método que podemos seguir y otros que no necesariamente son obligatorios. Entonces, como yo le comentaba a Gina, yo creo que este mundo es toda una aventura, ¿no? Es toda una aventura y hay que experimentar para saber qué nos funciona y qué no. Y no atarse a algo tan estricto que te va a quitar que disfrutes el llevar el cabello natural y que a la larga lo que va a hacer es que decidas llevarlo otra vez liso o te vas a cansar o simplemente vas a desistir de los cuidados porque es algo demasiado riguroso para seguir. Gracias, eso me encantó. Y una de las cosas, cuando estás hablando de que funciona, a mí me funcionan excelente las trenzas. Yo soy muy floja para hacerme la definición y hacerme todo, y no tengo tiempo, o sea, yo duermo como 3 o 4 horas diarias, entonces para mí esto es lo máximo. Yo me quito las trenzas, ahorita me las quito para terminar el video. Bueno, yo me hago las trenzas, me quito las trenzas, me pongo un elixir y me queda estupendo el cabello. Hay personas que me dicen, no, Gina, yo me hago las trenzas y no me queda bien, y yo, bueno, es que cada persona es distinta y tú tienes que conseguir cuáles son los productos que te funcionan y cuáles son las técnicas de definición que te funcionan. Y bueno, para eso tenemos, por ejemplo, yo tengo una amiga que es Rizzo Visage, que ella estuvo en el video pasado, que ella te enseña a descubrir cuál es tu método de definición. Entonces, bueno, es cuestión de probar. Yo la otra vez probé el shake, que es así, y se me hicieron machete. Es como tú dices, totalmente cierto. Cada patrón de cabello es distinto y se va a comportar diferente de acuerdo a cada técnica de definición. A mí me encantan también las trenzas y me parece que me dan un volumen fabuloso, pero yo soy floja para las trenzas. Entonces prefiero hacerlo en mi técnica de rastrillito, que me da un volumen fabuloso. Porque tú tienes afro. Exactamente. Yo tengo ondas. Exactamente. Yo tengo ondas, porque ya hemos hablado que hay diferentes tipos de patrones de ondas o de rizo, y yo tengo ondas de momento, capaz, y después resulta que la vaina es chicharrón. Porque mi cabello es súper afro. Dije chicharrón, no, espero que no se ofendan, por favor, la generación de cristal. Sí, no se la tomen personal. Sí, vale. Es que no aguantan bullying, esta gente no aguanta bullying. Bueno,
para finalizar el video, y que creo que nos quedó corto, estábamos hablando del color. Fíjense, ella tiene un cabello con color. Eso es de colorado, ¿no? Es de colorado, sí. Y me dice, me hice una decoloración muy radical. Una decoloración y luego me lo teñí. Y bueno, este fue el resultado. Al principio el cabello de verdad sí estuvo, pero como fue que yo no seguí, digamos, las indicaciones, porque yo no soy especialista, para eso está aquí la señora Gina. Yo me puse a inventar y eso fue todo. De hecho, no lo hiciste tú. No lo hice yo, lo Por hizo suerte. mi mejor amiga siguiendo mis instrucciones. Entonces, la decoloración fue radical. Tengo entendido que eso tiene que ser progresivo. Lo hiciste de una con agua potente. De una vez, ya amarillos y listo. Entonces, claro, tengo entendido, como le digo, que eso es progresivo. Yo no lo hice de esa forma y entonces por eso mi patrón sí se vio afectado al principio. Pero Porque no se restaura. Exactamente. Chaflón. Fueron 15 días en los que yo dije, bueno, gran corte otra vez. Voy a buscar la tijera, porque de verdad no se rizaba como antes. No, pero sí se recupera. Claro, míralo, ya está recuperado. Bueno, de hecho, yo he hecho varios videos de decoloración, no sé si los has visto en mi canal de YouTube. Yo tengo una lista de reproducción de colores fantasía y ahorita lo estoy poniendo uno solo de cabello rizado. Yo he tenido clientas, yo comencé con varias, con una diseñadora que es muy, una gran amiga, marca aliada, con Guerrera Kay también, de hecho ella tenía cabello teñido de negro, cabello rizado, pero un rizo bastante destructurado, y yo en menos de un año le llevé el cabello a verde fulminante, pero paso a paso, y su cabello hoy día tiene mejor rizo y mejor definición que antes de que lo tenía teñido de negro. Entonces es cuestión de aprender a cuidar el cabello y a ser constante, y también hacer la decoloración progresivamente. Y también descubrir cuáles son los productos ideales cuando tienes el cabello decolorado, porque Sí. evidentemente tu rutina de cuidado tiene que cambiar en cuanto a productos, porque si sigues utilizando lo mismo no lo vas a lograr recuperar. No, definitivamente el cuidado tiene que ser mayor. Y bueno, podríamos hacer un nuevo video sobre este tema. Capaz invitamos a nuestra amiga aquí a hacerle unas luces o algo para un video, no sé, uno no sabe qué se le puede ocurrir, o alguna de ustedes se quiere postular para ser la modelo. Bueno, Yo sí. primero. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este video. Gracias, corazón. No, gracias a ti por la invitación. Estás en tu casa, espero que estés pronto acá. Y bueno, te voy a regalar el Biolixir, que yo sé que tú viniste a comprarlo, pero el obsequio de el Gina Privé, el Biolixir para ti, para que nos cuentes objetivamente qué te parece nuestro producto. Perfecto. Y si te gusta, coméntamelo. Y si no te gusta, también para mejorar. Igual ustedes, coméntenme en el video si les gustó, denle like. Y si no les gustó, díganme por qué, para yo mejorar y a cada día hacer un mejor contenido para ustedes. Chao. ¿De qué? Muéstrame. A ver, una vueltita.